Bueno, vamos al punto. Yo puedo decir, de manera atrevida capaz, pero puedo decir que yo predico el Evangelio. Yo soy un predicador del Evangelio. Y cuando yo me pongo a analizar el tipo de predicación que yo hago del Evangelio, yo le cuento a las personas, cuando me preguntan o a veces hasta me respondo a mí mismo, yo trato de hacer mensajes que sean, aparte de lógicos, que nos hagan pensar. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es la verdad, estoy convencido que lo que está escrito en la Biblia es 100% verídico, entonces no tengo ningún tipo de temor en traer los argumentos que la palabra de Dios trae y tratar de traerlos a nuestro diario vivir y a cómo nosotros somos como seres humanos. Si Dios es el creador de los seres humanos como Él afirma que es, entonces todo lo que Dios dice acerca de nosotros y nuestras problemáticas y por qué no las soluciones a nuestros problemas y por qué no la manera en la que nosotros hacemos las cosas, Dios conoce absolutamente todo, entonces yo no tengo temor en utilizar lo que está escrito en la palabra de Dios, tratar de traerlo a nuestro día a día y tratar de ver lógicamente cómo esa palabra de Dios nos puede servir a nosotros para relacionarnos y para enfrentar la vida y qué sé yo. Y entonces digo, bueno, hago mensajes que puedan hacer razonar a las personas. Hago mensajes, mirá lo que voy a decir, intelectuales, hago mensajes actualizados. ¿Y cuál es el problema con esto? Que puede llegar a pasar que mis mensajes, mis prédicas, terminen siendo solamente un buen discurso, una buena plenaria o una buena charla. O solo palabras. Si preguntara a algunos de nosotros qué prediqué hace 2 domingos, ni yo me acuerdo. ¿Qué fue lo que enseñé? No me acuerdo. Si quizás alguien me empezara a hablar de, ¿te acordás que era de esto y de esto? Ah, bueno, sí, me acuerdo de alguna parte, quizás no todas. Fíjate, yo trato de hacer predicaciones cortas. Y ahora hoy yo pensaba cuando estaba allá en el fondo, ay, son poquitos. Y cuando son poquitos yo me siento más cómodo todavía. Y los poquitos que son, a la mayoría yo los conozco. Entonces, y cuando yo me siento cómodo, peor, porque bueno, son poquitos. Che, vamos a hacer una reunión medio corta. A mí no me sale, si somos poquitos. Si yo me siento en casa, yo estoy 1 hora y media hablando acá. Una vez a las 10 de la noche Cintia tenía que hacer así, se paró en medio de una reunión y dijo, queridos, la reunión ya terminó, siéntanse en libertad de irse, invierno, frío, y yo contento predicando, había arrancado creo que a las 9 o 8:30 antes y me retaron después bravamente, me dijeron, sos loco, ¿cómo va a tener la gente 2 horas ahí sentado, 2 horas y media? Bueno, yo trato de hacer predicaciones cortas, que sean amenas y muchas veces me extiendo. Imagínate cuánto podés retener de una persona que está hablando 1 hora, 60 minutos, 65 minutos, 1 hora y 5. A veces yo voy a ver los videos y digo, a ver, fui cortito esta vez, 59 minutos. Digo, wow, fui un montón. ¿Cuánto podés retener? Más el que sabe que está estudiando, a mí me decían cuando estaba en el liceo tiempo atrás, y decían, no, porque está estudiado que vos podés tener la atención de una persona de 40 minutos. Más de 40 minutos la mente se dispersa. Y algunos tenemos esa medida más corta, más reducida, 20 minutos y después me perdiste. Y bueno, capaz que retomo, pero es difícil. ¿Qué estoy diciendo? Que puede ser que por más que yo trate de hacer predicaciones elocuentes y actualizadas, intelectuales y que nos hagan razonar acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios, todo eso termine siendo simplemente un discurso, una buena charla. Corintios, creo que es primer libro de Corintios, el capítulo 4 te voy a leer. Primer libro de Corintios, si no es primer libro de Corintios es segundo, no puse el número, solo puse Corintios.
capítulo 4, voy a leer el verso 20, o parte del verso 20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Entonces, cuando yo hago una presentación acá en palabras y no hay poder en esa presentación, el reino de Dios de alguna manera no se está manifestando. El reino de Dios no son palabras, gente. No es un discurso lindo, no es un discurso elocuente, no es un discurso intelectual que de alguna manera nos haga razonar. Entendimos todo. Entendí lo que dije, recibí lo que se habló, entendí el concepto, me queda la idea, pero si no hay poder en eso, el reino de Dios no se está manifestando en mi vida. Yo simplemente tengo un conocimiento más. Yo tengo una nueva idea. Yo tengo un nuevo pensamiento, pero el reino de Dios no es. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es palabras. Ahora, hay un pasaje conocido, Mateo capítulo 6, verso 33, dice así: busquen primeramente el reino de Dios. Y a nosotros nos gusta, los que somos así un poquitito orgullosos, y todas las demás cosas les serán añadidas. Pero todas las demás cosas que nos serán añadidas, dice cuando vos primeramente tenés que buscar el reino de Dios. Dice, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero antes que justicia, primero es buscar el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios son palabras? No, el reino de Dios verdaderamente no son palabras, sino que es poder. Y si ese poder viene con palabras, bien, pero si ese poder viene sin palabras, bien también. Ahí yo puedo entender cuando uno dice, bueno, si te predica el evangelio, si es necesario hablar. Claro, el evangelio es un mensaje, o sea que para predicar el evangelio necesariamente hay que hablarlo. Pero ¿cómo dice vos vas a poder predicar el evangelio sin necesidad de hablarlo? Porque a veces uno puede manifestar el poder del evangelio y las palabras no eran necesarias. ¿Cómo? Claro, no eran necesarias las palabras. Ahora, si estaban las palabras y se manifestó el poder, bien, buenísimo. Ahora, si no eran necesarias las palabras y el poder se manifestó, el evangelio está siendo predicado. Ahora, si no hay poder y tampoco hablo palabras, entonces no se predica ningún evangelio. Ahora bien, dice entonces, el evangelio, el reino de Dios no son palabras, sino que es poder. Y nosotros, dice Mateo, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios. O sea que nosotros deberíamos estar buscando ¿qué cosa? El poder que manifiesta el reino de Dios. ¿Por qué yo he terminado haciendo mensajes que sean más lógicos que manifestaciones o la búsqueda de la expresión del poder de Dios? Porque en lo que yo tengo conocido de cristiano, he visto cómo muchas personas han utilizado o han tratado de utilizar ese poder o esa manifestación de poder para conseguir, para usarlo de mala manera. ¿Qué quiero decir? Mirá, si nosotros decimos que hay poder, el poder, el que hace la manifestación de poder, puede ser visto como alguien, valga la redundancia, alguien poderoso, una persona poderosa, alguien que tiene poder. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene poder, puede resultar que esta persona que tiene poder se envanezca y utilice ese poder para fines egoístas. Entonces he visto muchas personas que no sé cómo empezaron, pero después terminaron utilizando ese poder y hasta buscando la manifestación de ese poder pura y exclusivamente para controlar o para engañar a las personas. Y ahí yo he visto un montón de gente, por ejemplo, diciendo, ahí está el poder de Dios. Dios está, ahí se mueve el poder de Dios. Y he visto algunas vez soplando en el micrófono. Una vez veía uno en la televisión que hacía, ahí sienta el viento del Señor. Y hacía, y claro, micrófono amplificado, si vos soplás, se siente un... ¿Pero qué es eso? ¿Eso es el viento del Señor? No, eso es una persona que está soplando en un micrófono, tratando de hacer un efecto que quizás sirva para sumar algo espiritual o algo sobrenatural o algún tipo de maravilla.
tengo también entendimiento de que hay algunos lugares donde se paga a una persona para que se siente en una silla de ruedas, para que entre en la reunión, para después orar por la persona y que la persona se pare y todos aplaudamos el milagro, que no es un milagro porque en realidad la persona nunca tuvo un problema, nunca estuvo paralizada y nunca usó una silla de ruedas, pero usó esa silla de ruedas para hacer esa presentación. Una actuación, ¿para qué? Para generar algo que en realidad, tratando de producir algo en la gente, pero que es una mentira. Viendo todas esas realidades, en un momento pensé, si tenemos la palabra de Dios, si el Evangelio también es la palabra de Dios, si todos nosotros podemos entender lo que es la palabra de Dios y entender a Jesús a través de su palabra, ¿para qué buscar ese show? ¿Para qué buscar todo eso? Pase el enfermo, vamos a orar por el enfermo, ahora el enfermo haga lo que antes no podía hacer y todos aplaudimos. Viste, qué cosa, es una maravilla. ¿Para qué? Si nosotros estamos buscando ese show, ¿no? Nosotros que estamos buscando a Jesús, estamos buscando adorar a Jesús, entonces no precisamos eso. Pero ahora la palabra de Dios dice que el reino de Dios también es eso. Y porque algunas personas hayan utilizado eso de mala forma o para malos fines, no significa que deje de ser algo que Jesús mismo trajo. Te voy a leer este pasaje. Porque la vida de Jesús estuvo llena de milagros. Y si nosotros tenemos idea de que son los milagros y asociamos los milagros al cristianismo, es porque fue Jesús el que lo hizo. No es que lo inventó alguien para beneficiarse. No es que un cristiano después con malas intenciones añadió el tema de los milagros y de las sanidades y de las cosas sorprendentes y sobrenaturales para hacer un gancho del Evangelio. No, fue Jesús mismo. Te voy a leer el pasaje que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. En el verso 1 del Evangelio de Juan, el capítulo 3, dice que aparece un fariseo escondido en la noche y uno de los principales fariseos dice que se acerca, de nombre Nicodemo, y le dice a Jesús esta frase. Sabemos que has venido, le dice maestro a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este maestro fariseo se acerca a Jesús y le dice a Jesús, maestro, nosotros sabemos que Dios es el que te envió. Nosotros sabemos que vos venís de parte de Dios y que Dios te envió. ¿Por qué lo sabemos? Porque las señales que vos hacés no las puede hacer alguien que está solo. No las puede hacer alguien si Dios no está con él. ¿Qué es lo que de alguna manera le daba válido, o le daba validez, o le daba crédito, acreditaba a Jesús como hijo de Dios? El mensaje de Jesús, las cosas que Jesús decía. Este sacerdote se acercó a Jesús por las palabras que Jesús utilizaba. No, este sacerdote se acercó a Jesús porque Jesús hacía milagros. Y los milagros que Jesús hacía, hacían entender a este maestro de la ley, a este conocedor de la palabra, lo hacían razonar y decía, este hombre hace esas señales porque el Dios de la palabra que yo conozco está con él. El Dios de la palabra que yo conozco está con él. Está certificando que este hombre es maestro de parte de Dios. Y ahí es cuando yo veo esto y digo, mirá, nadie puede hacer estas señales. Estas señales certifican y validan delante de los hombres que Jesús es un maestro que viene de parte de Dios. Entonces yo pienso, nosotros tendríamos que estar buscando esto en todas las personas para certificar si esas personas vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las señales son lo que certifican que Dios está con alguien. ¿Cómo? Sí. Para vos saber que Dios está conmigo, vos tendrías que poder ver las señales que Dios hace a través de mí. ¿Cómo? Sí. Pero ¿y si yo no me preocupo por andar haciendo señales para demostrarte o contarte para que vos veas que Dios está conmigo? Capaz que, sin embargo, aún así vos pensás que Dios está conmigo por otro tipo de señales o manifestaciones que no son sobrenaturales. ¿Me seguís?
¿Por qué nosotros no buscamos ese tipo de señales en las personas? Mirá, nosotros no tendríamos que buscar ese tipo de señales en las personas, porque para nosotros buscar ese tipo de las señales en las demás personas, ¿en quién deberíamos estar buscándolas? En nosotros mismos, claro, porque si vos me decís, Juan, para un poquito, vos estás diciendo que el sacerdote se acercó a Jesús y le dijo, yo sé que vos venís de Dios por las señales que vos hacés, y vos, Juan, no hacés las señales que Jesús hacía, entonces, ¿cómo yo voy a saber si vos venís de Dios o no? Y ahí yo te miro y te digo, tenés toda la razón. Es más, desde el primer día tendrías que haber venido y haberme criticado o haberme exigido, Juan, ¿dónde están las señales que Jesús hace en vos? Está bien que lo pienses. Ahora, yo también me puedo parar adelante tuyo y decirte, ¿vos sos hijo o hija de Dios? Y vos me vas a decir, sí, por supuesto. Y ahí yo te voy a mirar y te voy a decir, ¿y vos? Porque las señales de las que yo estoy hablando, Jesús las hacía. Jesús hacía esas señales y en el mismo pasaje de Juan capítulo 3, en el verso 3, después que Nicodemo le dice, yo sé que venís de parte de Dios por las señales que veo que vos hacés. Y esas señales que vos hacés, entiendo que solamente las podés hacer si Dios está contigo. Y ahí Jesús le sale diciendo, vos sabés que para ver el reino de Dios, otra vez el reino de Dios, vos tenés que nacer de nuevo. No se puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo. Que ahí parece que no se entiende nada, porque este hombre viene hablándole de las señales y de que sé que sos un maestro confirmado y aprobado por Dios, y Jesús le sale diciendo, mirá, para ver el reino vos lo que tenés que hacer es nacer de nuevo. Y acordate, el reino de Dios no son palabras, el reino de Dios es poder. Y primeramente nosotros tendríamos que estar buscando el reino de Dios, después su justicia. El reino de Dios tendríamos que estar buscando. Y Jesús le dice, para ver el reino, uno tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús le sale hablando a Nicodemo del reino? Porque Nicodemo le está hablando acerca de las maravillas y de las señales, y que Nicodemo dice, solo a una persona puede hacer eso si Dios está con él. Y Jesús le está diciendo, vos sabés que las personas que pueden hacer lo que yo estoy haciendo son las personas que ven el reino. Porque el reino de Dios es poder. Y para poder ver el reino, ¿qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que hacer? Nacer de nuevo. Y vos y yo después vamos a entender que este nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 5, Jesús le habla de nacer del Espíritu. Dice, los que son nacidos de la carne, carne son, los que son nacidos del Espíritu, Espíritu son. Te dije que los es necesario nacer de nuevo y tienen que nacer nuevamente, nacer del agua y del Espíritu. Y el domingo pasado, yo hablaba de la nueva ley. No es necesario que te acuerdes. Hablaba de la nueva ley. Antes vivíamos en la ley del pecado y de la muerte, y ahora nosotros estamos en una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Estamos en una nueva ley porque ahora vino el Espíritu Santo a nosotros y nosotros hemos nacido del Espíritu. Nosotros nacemos del Espíritu, y los nacidos del Espíritu son esos que pueden ver el reino. ¿Y el reino de Dios es palabra? No, el reino de Dios es poder. Entonces dice Jesús, Nicodemo, vos podrías ver el poder, vos podrías ver el reino, si vos nacés del Espíritu. Vos naciste del Espíritu, vos naciste del Espíritu. Vos podés ver el reino, vos podés ver el reino. Vos podés ver qué cosa entonces, el poder. Vos podés ver el poder. Volvemos al mismo punto. Si yo puedo ver el poder y vos podés ver el poder, ¿dónde está el poder? Que no lo vemos. Y ahí yo te digo, lo que pasa es que no nos incentivamos a ver el poder. ¿Por qué? Porque puede resultar en un show, puede resultar en una todos en la búsqueda de la magia, todos en la búsqueda de lo que pase algo sobrenatural, o que alguien llore, o que alguien grite, o que alguien se caiga al piso, o que alguien se retuerza, o que alguien salga corriendo y se dé contra las paredes, o que alguien flote en el aire y grite como una bruja o como un brujo, y todos vamos y buscar eso. Y que se transforme esto eso es lo único que existe, eso es lo único que vale, eso es el poder. No es solamente eso. Pero al no mirar hacia esa parte, lo que hemos logrado es que no se espera nada sobrenatural. No esperamos nada sobrenatural. ¿Qué? En las reuniones, me animo a decir, quizás
o hablo por mí, yo no espero que pase nada sobrenatural en las reuniones. Algún mensaje lógico que se pueda razonar, que se pueda entender, que se pueda utilizar, pero no espero manifestaciones sobrenaturales. No espero las manifestaciones sobrenaturales que veo que pasaban en la Biblia. Pero hay un sentir en el corazón del creyente que conoce que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe que el reino de Dios y la manifestación del reino de Dios no es solo palabra, sino que también es poder. Entonces hay un sentir en todo creyente, estoy convencido de esto, que clama desde el corazón del creyente queriendo ver, queriendo tener, ¿qué? Experiencias sobrenaturales. Fíjate que estas experiencias sobrenaturales en las cuales Jesús caminaba, sorprendían, por ejemplo, a este maestro. Ahora mirá, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, voy a leerlo, el libro de los Hechos, el capítulo 1, en el verso 4 dice así: estando juntos, Jesús les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo es el poder que nos fue dado para que la manifestación de ese poder establezca el reino. El Espíritu Santo que nosotros tenemos, el Espíritu Santo que nos fue dado. En el libro de los Hechos dice: ustedes se tienen que quedar. Jesús le dijo a los discípulos: a mí han venido, quédense para que reciban, dice, el bautismo del Espíritu Santo. Y en el verso 8 del mismo capítulo dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me serán testigos. El poder, el Espíritu Santo, el reino, están ligados, están conectados. Y si vos y yo tenemos al Espíritu Santo, entonces vos y yo tenemos la posibilidad de ver el reino, y tenemos también, ¿qué otro ingrediente? El poder. ¿El poder necesario para qué? El poder necesario para que se manifiesten los milagros que se manifestaban en la vida de Jesús. ¿Amén? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 22, dice así: ¿te acordás que Nicodemo fue a hablar con Jesús y le dijo en secreto en la noche: nosotros sabemos que vos venís de parte de Dios por los milagros que vos hacés? Esas señales nos certifican que vos sos de Dios. Y acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, después que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, y los discípulos están hablando en otras lenguas, y parece que están todos borrachos, y la gente se reúne y dice: mirá qué es lo que está pasando. Pedro, el pescador, dice que lleno del Espíritu Santo, se para en medio de la multitud y empieza a predicarles. Este pescador empieza a predicarles lleno de sabiduría que el Espíritu Santo mismo le está dando. Y cuando Pedro tiene que hablar acerca de Jesús, les dice esto a las personas. Verso 22. Ahora ya no es Nicodemo, es Pedro delante de una multitud. Y les dice así: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, varón certificado por Dios, entre nosotros con las maravillas, los prodigios y las señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como ustedes ya lo saben. Pedro está diciendo: Jesús, un varón aprobado por Dios, certificado por Dios. ¿Cómo? Con los milagros, con los prodigios y con las señales que Dios hacía por medio de Jesús. ¿Por qué es aprobado Jesús? ¿Por qué está certificado Jesús? Porque Dios hacía las señales por medio de Jesús. Eso certificaba a Jesús como un varón aprobado. Amén. Jesús tiene al Espíritu Santo. Jesús hace milagros, hace prodigios, porque el Espíritu Santo que está en Jesús obra. Jesús dijo muchas veces: no soy yo el que hace los milagros, es mi Padre el que hace los milagros, mi Padre hace los milagros a través de mí. Pedro lo está diciendo acá:
¿quién era el que hacía los milagros, las señales y los prodigios? El Padre Dios, pero los hacía a través de Jesús. Eso certificaba a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces cualquiera de nosotros podría tener esta vida de manifestación de poder. ¿Qué vida de manifestación de poder? Y las cosas que Jesús hacía. Jesús sanaba personas enfermas. Jesús, si había una persona que tuviera un espíritu inmundo, le llamamos nosotros, una persona que tuviera un demonio viviendo adentro, Jesús era capaz de reprender a esos demonios y echarlos fuera de la vida de esas personas. Hoy nosotros, y hablo por mí, no buscamos eso. No busco esa manifestación. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay gentes enfermas? Por supuesto que hay personas enfermas. ¿Quiere decir que no hay personas que tengan demonios viviendo adentro? Y si había antes, posiblemente hay ahora también. ¿Y qué pasa? ¿Que ya no es necesario que esas personas sean liberadas? ¿Ya no es necesario que esas personas sean sanadas? Claro que es necesario. El tema ¿cuál es? Que nosotros podemos entrar en una dinámica de que ya no espero que pase. Ya no espero que suceda. Simplemente sigo adelante. ¿Y cuál es el problema con que yo no espero que suceda? Que ese cristianito que tenemos adentro en nuestro corazón, él sigue pidiendo, sigue queriendo, sigue anhelando ver. Y como no ve, ¿qué le pasa a uno que siempre está esperando ver y no ve? ¿Cómo se pone? Se pone triste. Y cuando uno se pone triste por dentro, todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo estoy practicando, por más que me guste, por más que me agrade, o por más que yo sepa que es para un buen fin, tiene ese gusto por dentro. ¿Qué gusto? Un gusto triste. Y yo no sé por qué me siento triste. Y yo no sé por qué no me dan ganas de hacer esto. ¿Por qué no me dan ganas de ir a una reunión? ¿Por qué no me dan ganas de juntarme con los amigos? ¿Por qué no me dan ganas de pasear? ¿Por qué no me dan ganas de hacer? ¿Por qué no me dan ganas de esto? ¿Por qué me encuentro que estoy simplemente funcionando en una vida como adentro de un engranaje que yo tengo que girar porque los otros engranajes giran, pero en realidad lo único que estoy viendo es cómo pasan los días y la verdad que... Y el gusto... Hace poco me hicieron una pregunta. ¿Qué te apasiona? Y yo me quedé mirando esa pregunta, ¿qué te apasiona? Y cuando le pregunté a alguien más, ¿y vos qué hubieras puesto? El Evangelio. ¡Ay! Cristianaza. Le pregunté a la persona, ¿y vos qué hubieras puesto? Las cosas de Dios. ¡Ah! Vos estás igual que Cintia. ¿Sabés qué puse yo? Sigo buscando. Sigo buscando. ¿Pero qué vos no sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y no amas a Jesús? Sí, yo amo a Jesús. ¿Y entonces qué? Es que... ¿Qué te apasiona? Ay, yo pienso que sigo buscando eso, que te den ganas de seguir estando y de seguir estando. La mayoría de las cosas que yo practico, cuando las tengo durante mucho tiempo, ¿sabes qué pasa? Me aburren. Me aburren. Hasta las cosas que me gustan mucho, me gustan mucho porque yo no puedo tenerlas. Pero cuando puedo tenerlas, y puedo tenerlas durante 1 hora y 2 horas y 3 horas, ya quiero hacer otra cosa. Y digo, otra cosa, pero eso no te gusta mucho. Sí, me gusta mucho un ratito, pero después de un ratito ya no. Entonces no te apasiona. Y yo tengo ese sentir como que lo que te apasiona es algo que vos querés más y más y más y más y más, y solamente vas a parar de tener eso que te apasiona cuando tengas que lamentablemente acostarte a dormir porque estás cansado o cansada, para después poder levantarte contento o contenta el otro día en la mañana y poder volver a hacer eso que te apasiona. Y cuando tenés algo que te apasiona, no demorás en la cama para levantarte. Te levantás rápido, te levantás contento, contenta, animada, porque vas a hacer eso, tenés la oportunidad de hacer eso que te gusta. Siempre me tocó ir a la escuela y al liceo de mañana. Siempre de mañana, siempre de mañana, siempre de mañana. De lunes a viernes jamás me quería levantar temprano, jamás. Siempre quería dormir un ratito más. Los sábados era el día que yo me levantaba temprano, había unos dibujitos, era otro tiempo, ¿no? Era el internet y todo eso, las pantallas. Tenías el 10, el 12 y el 4, porque el 5 no lo miraba nadie, ya lo he dicho muchas veces, pero es así.
Y en el 12 daban dibujitos, Cine Baby. Y Cine Baby empezaba a las 8. Los ositos Gomi. 8 de la mañana, un sábado. Y yo me despertaba a las 8 de la mañana el sábado y iba y prendía la tele y me sentaba a ver los ositos Gomi y el Pato Aventuras y los dibujitos que yo no podía ver el resto de la semana. Porque me gustaba. También se levantaba temprano para ver. ¿Y qué te apasiona hoy? Y yo... Ahora, lo sobrenatural es apasionante. Las manifestaciones de poder son apasionantes. Era lo que marcó la vida de Jesús, desde que convirtió el agua en vino, hasta allá el último día que lo agarran y le cortan la oreja a Malco y Jesús agarra la oreja de Malco y se la pega. Lo sobrenatural estaba con Jesús todos los días. Las cosas sobrenaturales, los eventos sobrenaturales estaban con Jesús todos los días. Si Jesús no hubiera tenido esas manifestaciones de poder, Jesús no hubiera sido crucificado. Porque a los sacerdotes no les molestaba tanto lo que Jesús decía, les molestaba lo que Jesús hacía. Jesús sana personas. ¿Y cuál era la molestia de esos hombres que se molestaban porque Jesús hacía milagros? ¿Sabés qué era lo que les molestaba a los sacerdotes que veían que Jesús era capaz de resucitar un muerto? ¿Sabés qué era lo que verdaderamente les molestaba? Que ellos no podían. Ellos no podían sanar, ellos no podían echar fuera demonios con la autoridad que Jesús lo hacía. Todos se sorprendían y decían, ¿quién es este que a los demonios los manda y los demonios lo obedecen? Y todos estos sacerdotes que conocían la palabra, que podían hacer discursos elocuentes como yo, se enojaban y decían, ¿por qué puede hacer eso? Tenemos que matar a este hombre que es capaz de hacer esas señales, mientras nosotros no podemos hacer esas señales. No era envidia. Era envidia. Celos. ¿Qué eso puede generar? ¿Qué cosa? Una vida de poder. Una vida de poder puede maravillar a las personas, puede llevar a las personas al arrepentimiento. Acordate, Jesús le dice a Pedro, metete en la barca y remá y tirá la red al costado del barco. Y Pedro le dice, vos me decís que yo hago, yo voy y lo hago, estuve toda la noche, pero bueno, voy en tu palabra. Y cuando tira la red se llena de peces. Y llaman al otro barco y se llena de peces. Y el verso dice que cuando Pedro va y se enfrenta a Jesús, se postra delante de Jesús y le dice, yo soy hombre pecador. ¿Y quién le dijo a Pedro que era un hombre pecador si él estaba ya pescando? ¿Qué fue lo de esa pesca que le hizo razonar a Pedro y darse cuenta que él era un hombre pecador y ir a postrarse delante de los pies de Jesús? ¿Qué cosa? El milagro, el poder manifestado. Puede hacer que una persona sea confrontada con Cristo y diga, esto que está pasando es una locura, esto que está pasando es irreal, esto que está pasando no podría estar pasando, esto que está pasando es imposible, pero sin embargo pasó. O sea que entonces quizás Jesús es cierto y la Biblia es de verdad y el Evangelio es cierto y yo me estoy enfrentando con una cosa que nunca pensé que iba a ser real y ahora me doy cuenta que quizás es real y entonces me caigo delante de Jesús, me postro y digo, eso es real y yo no sabía. ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué hago? Vos sos cierto y yo no pensé que eras de verdad. ¿Y ahora que sos de verdad? O puede haber otra persona que cuando ve y diga, pero entonces esto es de verdad, y se revele y diga, no, esto yo lo odio, esto yo lo detesto y detesto a todos los que son como esto. Yo no quiero que sea así. Pasó con los sacerdotes, se rebelaron y terminan matando a Jesús. Ahora bien, el poder manifestado no deja términos medios. No deja a alguien duda. O me rindo o me rebelo. Pero la manifestación está. ¿Y qué vas a poder hacer? Acá una vez vino una persona que estaba en silla de ruedas porque no tenía tendones, no sé qué problema, tenía una enfermedad. Aquella muchacha que vino, no sé quién la había traído ni siquiera. Y ella vino y no tenía tendones, no tenía tendón de Aquiles, no tenía lo que nosotros tenemos para hacer este movimiento. Entonces, como ella no tenía voy a decir una grosería, ese elástico, ella no podía caminar. La habían operado y ella no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y un día escucho un predicador y escucho un mensaje simple del predicador y dice, si crees, lo podés hacer. Y dijo, yo creo. Y entonces me levanto de la silla y dice que se levantó de la silla y salió caminando. Cuando fueron al médico, después de haber hecho tantas operaciones y que ella apareció caminando, los médicos dicen que pusieron, dice que los médicos estaban hablando y uno dice, bueno, vamos a ponerle solución inexplicable o mejora inexplicable.
Y el hombre, otro la miró y le dijo, pero va a poner mejor inexplicable. Y el médico, ¿y qué querés que ponga? ¿Milagro? Mejor inexplicable. Porque no hay razón, porque si vos no tenés el elástico, es el tendón, no podés caminar. Y la muchacha parada acá enfrente de nosotros había estado en Argentina y había venido acá. Y claro, todo aquel que la conocía, que no podía caminar, la llevaba y decía, miren, ahora camina. Es ella la que estaba en silla de ruedas y ahora camina. Y ella misma podía explicar, pero camina y eso sorprende. Porque ¿cómo podemos negar esto si ahora antes no caminaba y ahora camina? Hace poco en un verso, nos mandan un mensaje en WhatsApp, Adriana, y dice, les agradezco a todos los hermanos que oraron por fulano de tal, que tenía, no sé si se acuerdan, cáncer, capaz que estoy exagerando, cáncer terminal o algo así, y ahora se hizo exámenes y está completamente sano. Y vos sabés que yo miré ese mensaje y pensé, tanto cáncer no tenía. Capaz que no era nada. ¿Por qué? Porque yo ya entré, confieso, en una espiral descendente. No espero nada sobrenatural. Y cuando algo sobrenatural intenta manifestarse, yo le echo agua arriba. Digo, tan enfermo no estabas entonces. Me cruzo ahora con Adriana y Adriana me cuenta que se dislocó el hombro. Se sacó el hombro del lugar. Bueno, te torciste. Y después cuando te sacaste el hombro del lugar te lo ponen de vuelta y queda bien. Y ella me dice, no, pero los médicos me dijeron que el lecho del hombro se rompió. Bueno, entonces ya hay algo roto. Y ahí después de haber preparado este mensaje, mientras ella hablaba conmigo, yo pensaba, no, yo puedo seguir en esta espiral de no esperar nada. O puedo empezar a esperar algo sobrenatural. Y ahí le digo, Adriana, ¿me dejás orar por vos? Y Adriana, que me conoce de años, bueno, sí, me dijo. ¿Qué le pasa a Juan? ¿Quiere orar por mí? Bueno, sí, dale, vení. Y ahí yo fui a orar por ella, y mientras yo oraba por ella le decía, ay Señor, sería tan lindo para un incrédulo como yo, que vos la sanaras a ella, para sorprenderla a ella, pero para sorprenderme a mí también. Una vez estaba acá Karina en una reunión de oración y ella se quejaba de que hacía días que le dolía la cabeza y le dolía la cabeza y le dolía la cabeza, y ella venía contando que le dolía la cabeza, y ese día yo me sentí mal y digo, pero pobre Karina, hace tiempo que viene diciendo que le duele la cabeza y no se le cura y tomó pastilla, y yo digo, yo voy a orar por ella porque no tengo nada que perder, y mirá si se sana. Y oré por ella, y la próxima vez que la veo dice, vos sabés que aquel día que vos oraste por mí me dejó de doler la cabeza. ¿Y yo qué pensé? Porque justo era el día que te iba a dejar de doler la cabeza y por casualidad lloré. Pero si yo no hubiera orado, posiblemente la cabeza te hubiera dejado de doler igual. Pero, ¿y por qué? Porque yo ya entré en esta espiral. Yo ya no espero nada sobrenatural. Pero, y mirá, yo pienso esto, como yo no espero nada sobrenatural y soy el que prepara la reunión, vos tampoco esperás nada sobrenatural. Yo salgo con mis hijos a la escuela en la mañana y yo soy el que determina cómo cruzamos la calle y cuándo cruzamos la calle. Tenemos que cruzar la ruta. Ahí la rambla. Entonces vamos a cruzar para yo le digo, esperamos, ahora. Y ahí, y ellos dos van en modo zombie, recién levantados en la mañana. ¿Vos te pensás que ellos miran para el costado a ver si yo les estoy diciendo la verdad o no? Cuando yo les digo vamos, ellos van. Y van a veces con la capucha y van. Y un día yo les digo, pero ustedes, ¿por qué? Ustedes tienen que mirar. Papá, y si vos nos estás diciendo. Pero ¿y si yo un día me vuelvo loco? ¿Y si yo un día quiero que mueran y les digo que vayan y están pasando los autos? Ustedes tienen que mirar igual. Pero claro, ¿ellos qué pasa? Ellos no piensan que yo me voy a volver loco y que yo voy a querer matarlos. Como creo que vos tampoco pensás que yo me puedo volver loco y que yo te quiero llevar a un lugar en donde no tenés que ir, o yo te voy a llevar a un lugar malo. Pero mirá, si yo como padre que tengo que hacer cruzar a mis hijos, un día me equivoco, un día yo no estoy prestando atención, y un día yo le digo a ellos, vamos, y viene un auto que ni siquiera yo vi. Ellos, por no mirar, van a sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque yo quise matarlos. No, yo me equivoqué. ¿Y qué pasaría con nosotros si yo por equivocarme y haber entrado en una dinámica de no esperar lo sobrenatural, vos
vos también te equivocás junto conmigo y también empezás a no buscar lo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque nunca ninguno vino a mí y se paró adelante y me dijo, Juan, ¿cuándo vamos a orar por un enfermo? Juan, ¿cuándo vamos a buscar la liberación de los endemoniados? Juan, ¿cuándo vamos a buscar lo sobrenatural de Dios? ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque está ahí, porque lo que certificaba a Jesús eran los milagros. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no está con nosotros? Dios está con nosotros, claro que Dios está con nosotros. Dios estaba con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se enfrentó al mar y tenía que cruzar el mar. Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios estaba con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, crucen, y ellos cruzaron. Y cuando cruzaron, ¿estaba Dios con ellos al otro lado? Estaba Dios con ellos al otro lado. Y cuando cruzaron toda la tierra y tenían que entrar a la tierra prometida, ¿Dios estaba con ellos? Dios estaba con ellos. ¿Entraron a la tierra prometida? No. ¿Por qué? Porque no se animaron a tener que esa posibilidad de sorprenderse con los milagros que Dios tenía para ellos. Se conformaron y dijeron, esto es suficiente, yo tengo a Dios, yo conozco el Evangelio, yo sé que la palabra de Dios me ayuda, yo puedo orar y puedo recibir y puedo sentir, pero no, ¿ves lo sobrenatural de Dios en tu vida? No, pero tampoco lo busco, capaz que si Dios quisiera. Y ahí yo digo, bueno, Dios quiere. Marcos capítulo 16, ya estoy terminando. Marcos capítulo 16, es muy conocido este verso. Marcos capítulo 16, voy a leer el verso 15, dice así. Y les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿De acuerdo? Buenísimo. Tengo que decirle a la gente que Jesús la ama, no tengo problema. Verso siguiente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. A nosotros, que somos los que creemos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos demonios echaste, Juan? Yo te pregunto, ¿cuántos demonios echaste vos? Hablarán nuevas lenguas. ¿Hablas en nuevas lenguas, Juan? Yo te pregunto a vos, ¿vos hablás? Verso 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No está hablando de agarrar serpientes con la mano, no vayas por ahí queriendo agarrar serpientes y tomar veneno. Está hablando del poder del enemigo que quiere tener sobre nosotros y la promesa de que no nos hará daño. Y sigue diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, Juan, vos me decís, ¿a cuántos le pones la mano arriba y sanaste? Y yo te pregunto a vos, ¿y vos cuántos pusiste la mano arriba y sanaste? ¿Qué quiere decir? Esto es Jesús y el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo que vive en todos nosotros. Y entonces, ¿qué Jesús está esperando? Jesús quiere que los milagros sucedan, quiere. ¿Y por qué los milagros no suceden? ¿Porque Jesús no quiere que los milagros sucedan con nosotros? ¿Por qué el pueblo no va y cruza? Porque el pueblo se conforma. ¿Por qué nosotros no vemos los milagros? Estoy convencido de esto. Porque nosotros nos conformamos. Pensamos que no necesitamos. Y en realidad nos estamos apagando. Porque no es que yo necesite para seguir viviendo. Yo sigo viviendo. Es necesario para ver el reino. Yo tengo un anhelo en mi corazón, que sé que no es mío, que es del Espíritu Santo, que yo quiero ver el reino de Dios manifestado. Y esa urgencia que está dentro mío por el Espíritu Santo, que Él mismo colocó, podría ser real si el poder se manifestara. Pero como el poder no se manifiesta, yo trato de hacer argumentos en mi mente de que está bien así. Pero esa urgencia en mí no para. Ese disgusto no se va. ¿Cuándo será ese disgusto? Quizás cuando yo me dé cuenta de que Dios quiere, la voluntad de Dios es que vos y yo tengamos una vida sobrenatural. La voluntad de Dios con su evangelio es que vos y yo tengamos milagros en nuestra vida. Milagros. Cosas sobrenaturales. Como le dijo Pedro acerca de Jesús, Él fue confirmado porque hay maravillas, hay prodigios y hay señales que Dios hace. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Maravillas, señales, prodigios. Cosas maravillosas, cosas asombrosas. Señales que sucedan con la vida de ¿quién? Con nuestra vida. ¿Por qué a mí no me pasa? Porque yo no espero que me pase. Entonces yo no estoy buscando que pase. Cuando yo salgo a llevar a mis hijos a la escuela, ¿qué estoy haciendo yo? Salgo a llevar a mis hijos a la escuela.
¿Y después qué hago? Vuelvo a casa y yo cumplo mi misión. Hago una cosa y hago la otra. No voy esperando. No voy pensando que hay una oportunidad. Cuando yo vengo acá, ¿qué vengo a hacer? Yo vengo acá a verme con mis amigos, las personas que yo amo, y preparo un mensaje. ¿Y qué hago? Cumplo con mi misión. Veo a mis amigos, a las personas que yo amo, y preparo un mensaje. Y él digo, oh, no, hay que amarlos, hay que ser consecuente, que mis amigos se sientan bien, que mis amigos se sientan respetados y amados y conocidos, que mis amigos sepan eso, y cumplo la misión, voy y lo hago. Pero lo sobrenatural yo no lo espero. No es una misión para mí. Entonces yo no vengo a este lugar pensando, ¿y si alguno de mis amigos o hermanos o conocidos o el que venga necesita un milagro? Y Señor, ¿y si alguno de mis hermanos o amigos o el que venga desconocido completamente necesita un milagro y vos querés que ese milagro sea hoy? Y si vos querés que ese milagro sea hoy, yo estoy. Y si vos querés usar a alguien para hacer ese milagro, yo estoy dispuesto. Y como vos sabés, eso es personal mío, y como vos sabés que yo soy re nabo, vos me vas a tener que cinchar mucho para que, Juan, sos vos. Y cuando él me dé la tercera en la nuca, yo voy a decir, es para mí, porque yo no soy muchas luces, no es que Dios me dice así, y yo ya, entendí, no tengo las antenitas como el chapulín que detecto en la presencia, no. Entonces, pero ahí, bueno, Señor, por lo menos tener esa disposición, por lo menos tener ese deseo. Por lo menos ir con esa búsqueda. Señor, ¿será que lo sobrenatural puede pasar? ¿Qué pasaría si lo sobrenatural fuera moneda corriente? Yo hablaba con Henry el otro día y decía, Julia estuvo enferma, estuvo hasta internada. Y yo no fui a tu casa, le decía Henry. Y eso que vos vivís a 4 cuadras de acá. Y yo no fui a tu casa a orar por Juli, a imponer manos. Yo no fui. ¿Y por qué no fuiste? Porque no espero que pase nada. Entonces, si Juli se tiene que sanar, se sana. Y si se tiene que empeorar, y se empeora. Y si tus hijos se enferman, ¿qué haces? Les doy aspirina, les doy Pelifar, les doy alguna cosa. Y si no se les pasa, bueno, ahí capaz que oro. ¿Pero esperando algo? No, porque hay que orar. Si no oro yo, ¿qué voy a hacer? Pero esperando. Nosotros tenemos hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos con diabetes. Tenemos un hermano que no le pedí permiso para decir su nombre, entonces no lo voy a decir, pero en pocos días tiene que ser operado por pólipos intestinales. Y no es que tiene que ser operado ahora, ya fue operado antes. Y esta otra persona que tiene diabetes desde que yo la conozco. ¿Y por qué no ora? ¿Sabes? Porque yo creo que hace como 7 años yo ya oré por la diabetes de él y no se le fue. Entonces, ¿para qué voy a seguir orando? Porque ya no espero nada sobrenatural. Pero si esperara algo sobrenatural, quizás yo oraría por él, no un día, sino todos los días. Y pobre hermano, cada vez que viene, y yo digo, ¿seguís con diabetes? Sí, vení para acá, que vamos a poner mano. ¿Para qué? Para buscar que lo sobrenatural suceda. Y cuando lo sobrenatural sucede, ¿qué pasa? Cuando lo sobrenatural sucede, cambia todo. Porque el Evangelio no es palabra, el Evangelio es poder. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy convencido que yo creo en Cristo, no por la palabra que se me dijo, sino por las experiencias que yo he tenido con Jesús. Porque cuando yo he tenido experiencias con Jesús, eso no me lo cambia nadie. Y puede venir alguien muy argumentativo y puede venir alguien muy inteligente y decirme cosas y yo no tengo manera de refutar lo que me dice porque es mucho más inteligente que yo y mucho más argumentativo que yo. Y yo le voy a tener que decir, mirá, me ganaste, pero lo que yo viví con Jesús, lo viví con Jesús. Y no te puedo decir, por más que vos quieras, yo no te puedo decir que Jesús no existe, porque yo sé que Jesús existe, porque se encontró conmigo. ¿Cómo yo te voy a decir que no existe alguien que estuvo conmigo? Estuvo conmigo, no existe. Estuvo conmigo, se llama Juan Andrés, ¿cómo me vas a decir que no existe? Sos loco. Yo lo puedo ir a buscar si querés. ¿Entendés? Experiencias personales. Yo he visto que experiencias personales con Jesús han transformado vida de personas. No le pedí permiso a Bruna para decir, pero bueno, dame permiso, Bruna, por favor. Bruna es una persona que yo conocí, tuvo una experiencia personal con Jesús, y Bruna está acá, no porque le predicaron el Evangelio, sino porque Jesús apareció en su vida. Pueden preguntarle a Bruna si quieren para que ella les cuente. Y cuando Bruna te cuenta que ella tuvo una experiencia con Jesús, a vos el espíritu adentro se mueve y dice, fui yo ese. Y vos decís, ¡ay! Y capaz que hasta te dan ganas de llorar, te emociona. ¿Por qué? Porque es una experiencia con un espíritu poderoso que emociona. Y esa experiencia personal no te la quita nadie. Esa experiencia personal, ese acto sobrenatural,
sobrenatural, ese prodigio que pasó en la vida de Bruna, hace que Bruna esté acá. Y Bruna tiene un trabajo que tiene todo el potencial para transformar a una persona en incrédula. Bruna tiene un trabajo donde lamentablemente ella tiene que ver dolor, angustia y muerte todos los días. Sin embargo, Bruna dice que cree en un Jesús todopoderoso. Bruna dice creer en un Dios todopoderoso lleno de amor y misericordia, aunque todos los días ella en su trabajo ve la muerte en niños. Y sin embargo ella cree que Jesús existe. ¿Cómo esta mujer puede creer que Jesús existe si tiene todos los argumentos para decir que Dios no existe? Porque ella ve el dolor, el sufrimiento, la tristeza y la angustia de los seres humanos. Porque tuvo una experiencia personal con Cristo, que estoy convencido que abrió la puerta para otro montón de experiencias personales con Jesús. Y eso no hay quien lo niegue. Podría seguir contándote de Karina, que tuvo una experiencia personal con Jesús sin tener ideas de Jesús, estando en una religión afrumandista completamente entregada y buscando autoeliminarse, que tuvo una experiencia con Jesús, que sintió una corriente por todo su cuerpo y que entendió que el Espíritu Santo de Jesús había venido. Nunca sentí corriente, nunca sentí mareos, nunca sentí fuego, nunca sentí nada. Quizás por eso mismo yo no sentí nada, no lo necesité para creer en Jesús, quizás no lo necesito para seguir creyendo. Pero el Espíritu Santo adentro de mí me dice, pero yo sí, yo lo quiero ver. Y no se trata solo de vos, Juan, se trata de la gente que está alrededor tuyo que sí puede ser impactada cuando vea el prodigio, cuando vea el milagro. Y ni que hablar que si Jesús quiere hacer milagros y yo digo que quiero hacer lo que Él quiere, entonces yo estoy en rebeldía. Jesús quiere hacer milagros y yo no quiero. Jesús quiere hacer sanidades y yo no quiero. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy esperando que suceda nada. Termino con esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, dice Juan: se va a levantar el anticristo y ustedes ya saben que ya se han levantado muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Y habla de anticristos. No habla de anti-Jesús, habla de anticristos. El Cristo es un nombre que trae implicado el Mesías, el ungido, el elegido. Y el ungido viene de untado, viene de aquel que es marcado, que es revestido. Viene de la unción. ¿Revestido con qué? ¿Llenado con qué? Con el Espíritu Santo. Jesús, el ungido. Jesús, el Cristo. Jesús, el que tiene el Espíritu Santo. El anticristo no es anti-Jesús, porque con el nombre de Jesús y Jesús persona no hay problema. Los musulmanes quieren al Jesús persona. Un montón de religiones quieren al Jesús persona. Los filósofos pueden querer al Jesús persona, un gran filósofo. Todos pueden querer al Jesús persona. No hay un problema con el Jesús persona y las palabras de Jesús persona. Cualquiera te puede hablar del Jesús persona. El anticristo no es anti-Jesús, es anti-unción, es anti-Espíritu Santo, es anti-poder, anti-manifestación de lo sobrenatural. No es anti-Jesús, es anti-unción. Y entonces nosotros tenemos quizás la oportunidad de revelarnos al anticristo y empezar a buscar que lo sobrenatural suceda. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mira, yo pienso que lo primero que vos y yo podemos hacer es decirle a Jesús que nosotros estamos dispuestos a animarnos cuando Él quiera a hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Y directamente apuntar a lo que antes quizás no apuntábamos, a lo sobrenatural. Señor, voy a ir al trabajo. Mirá lo que yo estoy diciendo teniendo a Bruno acá que trabaja en un CTI de niños. Señor, voy al trabajo. Teniendo a Martín acá que trabaja manejando una ambulancia y es enfermero y que puede ver. Solamente si hablo de sanidades, ni que hablar si me voy a poner a hablar de personas que estén atormentadas por demonios. Voy a ir al trabajo, Señor.
Voy a ir al trabajo porque soy un simple empleado, soy una simple empleada. O bueno, porque soy un empresario y tengo que ir a hacer lo que tiene que hacer una persona que es empresario que trabaja. Voy a hacer mi labor, pero yo soy solamente un empleado, yo soy solamente una persona que va a hacer su labor. No, yo soy un ungido. Y como soy un ungido, esta tarea que yo voy a hacer, voy con tu Espíritu Santo. Y si tu Espíritu Santo quiere manifestar su poder, ahí voy a estar yo. Entonces, Señor, úsame a mí. ¿Y qué pasa cuando yo vea la situación? ¿Y qué pasa cuando venga esta persona? Y ahí yo te digo, mira, si sos como yo y no te animás a andar como un loco y diciendo, ¡ay! ¿Querés que ore? Decirle al Señor, Señor, yo quizás no me animo, pero si alguien viene, y estoy convencido que puede venir una persona de la nada y pararse al lado tuyo y decirte, quizás no te diga, ay, vos oras por mí, pero quizás te diga, ay, no sabés lo que me está pasando. Y ahí vos dices, ¿qué te está pasando? Y tengas una oportunidad de ¿qué? De esperar a que lo sobrenatural suceda. Mirá, yo estoy convencido de esto. Yo quiero que las personas sean transformadas. Yo quiero que las personas entiendan el mensaje de Cristo y su vida cambie. Pero yo no espero que lo sobrenatural suceda. Y quizás ahí está el tema. Mirá, Juan, capaz que si vos buscas que lo sobrenatural suceda, te ahorrás un montón de plenarias, te ahorrás un montón de discursos, te ahorrás un montón de charlas solamente con un milagro, solamente pidiendo una sanidad, solamente pidiendo que el Espíritu Santo obre un milagro en la mente, en el corazón, en los huesos, en donde sea que esa persona necesite el obrar del Espíritu Santo. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos conmigo. Señor, eres tú el que hace la diferencia. Siempre has sido tú el que hace la diferencia. Siempre has sido tú, Señor, el que hace la diferencia. Siempre has sido tú, Señor. Tú eres el digno, tú eres el poderoso. Tú eres el digno, tú eres el todopoderoso. Siempre has sido tú haciendo las cosas posibles. Siempre has sido tú haciendo la diferencia. No menosprecio tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Tu palabra da testimonio de ti. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, pero también nos diste tu Espíritu Santo. También nos diste tu unción, también nos diste tu poder, también nos diste tu autoridad, también nos diste tu sabiduría, tu discernimiento. Todo eso nos diste con el Espíritu Santo. Y quizás, Señor, yo por lo menos he sido negligente en buscar la manifestación completa de tu Evangelio, en buscar la manifestación del reino de Dios acá en la tierra. Yo anhelo tu reino, Señor. Nosotros también oramos, venga tu reino aquí en nosotros, Señor. Venga tu reino a esta iglesia, venga tu reino a este barrio, venga tu reino a esta nación. Nosotros también oramos que venga tu reino, Señor. Y también queremos que tu reino sea manifestado. Y también entendemos que eres solamente tú el que puede hacer ese cambio en el corazón de nosotros. Eres solamente tú, Señor. Por eso, Padre, aunque he llenado de palabras a mis hermanos una vez más, esta vez te pido, Dios, que hagas tú, por favor, lo que ningún hombre puede hacer en nosotros. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu precioso Espíritu Santo, con tu poderoso Espíritu Santo, haciendo el cambio en nosotros que nosotros no podemos hacer, que nuestra inteligencia no logra hacer en nuestro corazón, Señor. Haz esa transformación, Señor. Te pido un milagro hoy en nuestra vida, Señor. Un milagro en nuestro corazón, Señor. Nosotros somos tuyos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos y estamos agradecidos por eso. Estamos agradecidos por ese privilegio de poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Reconocemos, Señor, que somos tus ungidos. Somos tus ungidos. Y reconocemos y recibimos tu Espíritu Santo. Yo reconozco y recibo tu Espíritu Santo. Oro para que tu Espíritu Santo esté en todos nosotros y hoy sobre todos nosotros. Para completar la obra, Señor, para completar la tarea, para completar la misión, Señor, de establecer tu reino aquí en la tierra, Padre. No tu reino político, sino tu reino sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oro por esa nueva
convicción, por esa nueva disposición a ver milagros, a buscar esos prodigios, sin temor, Señor, del prejuicio, sin temor, Señor, de después transformarnos en hombres y en mujeres orgullosos y manipuladores. No, Señor. Buscar tu gloria, buscar la manifestación de tu poder. Oro, Señor, para que mi hermana Adriana sea completamente sana, Señor, y ese lecho del hombro, como ella misma lo manifestó, que los médicos dijeron que estaba roto, Señor, Padre, que sea restaurado, que sea sano, y que los mismos médicos, Padre, que dieron ese diagnóstico, sean los que certifiquen tu sanidad. Y que podamos enterarnos y que podamos alegrarnos y que eso pueda ayudarnos, Señor, y motivarnos a más. Oro por Martín, Señor, y oro por Bruna en su trabajo. Oro, Señor, que estos dos que tú has elegido y que tú has ungido tengan tu presencia, tu sabiduría, tu unción, Señor, presente. Que ellos sepan, Señor, y sigan haciendo su tarea de la mejor manera como lo hacen hasta el día de hoy, Señor, pero que escuchen claramente tu voz. Y cuando tú quieras obrar, Señor Padre, que ellos estén atentos, Señor, susceptibles, Señor. Yo oro para que mis hermanos, Señor, todos nosotros, no solamente Martín y Bruna, Padre, pero ellos en especial porque están ahí, Señor, viendo la enfermedad y la muerte, Señor. Padre, que todos podamos empezar a ver milagros cada vez más seguidos, Señor. Milagros de sanidad, Señor. Milagros de personas que se arrepienten, Señor. Milagros de vidas transformadas, Padre. Milagros de liberaciones, Señor. Milagros, Señor, milagros. Milagros, Señor. No para creer más en ti, Señor, sino porque nosotros creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor, y queremos que tu gloria sea conocida para todos. Queremos que todos sepan que tú eres el Rey de Reyes. Queremos que todos sepan que tú eres el Señor de Señores. Queremos que todos sepan que tú sigues haciendo milagros. Queremos que todos sepan que tú sigues sanando. Queremos que todos sepan que tú sigues haciendo libre a las personas de los demonios. Queremos que todos sepan que tú eres el Rey. Queremos que todos sepan quién eres tú, Señor. Queremos que todos sepan quién eres tú, Señor. Sea cual sea la tarea de mi hermano, mi hermana que está aquí presente, Padre. Que ellos recuerden, Señor, en su día a día, en esta semana que empieza, que aparte de ser estudiantes, Señor, son ungidos. Son ungidas. Que aparte de ser empleados, Señor, son ungidos, son ungidas. Que aparte de ser empresarios, Señor, son ungidos, son ungidas. Más que hombres y mujeres, son ungidos y ungidas, son tus hijos. Somos tus hijos, somos tu familia, somos tus representantes aquí en la tierra. Y queremos representarte tal cual tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.